respira y vive el periodismo 7×24, un hombre que ha trabajado incansablemente por este oficio en el departamento de Antioquia, un hombre que se levanta pensando en preguntar, pensando en investigar, pensando en opinar, un hombre que lo hace diferente. Fernando Vera Ángel, ¿cómo le ha ido, Fernando? Hombre, Felipe, muy bien, muchas gracias, honrado con esta invitación y pues para ratificar la presentación tuya, habría que decir que no solo despierto pensando en preguntas y respuestas atinentes al oficio, sino que no hago sino soñar con lo que me corresponde a lo que podría ser mi actividad hasta el año pasado, pero que aún así sigue siendo como el leitmotiv, como el despertarme de todos los días. Entonces, más que sueños eróticos, lo que tengo yo es permanentemente sueños periodísticos. Una historia que no empieza escribiendo, que no empieza preguntando, una historia que empieza cantando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo por allá, en los años 60, a finales, estaba con una tentación y era ser cantante de lo que en la época se llamaba la nueva ola. Siempre ha habido nueva ola, en 1900, en 1920, en 1950, en el 2020. Entonces, pero en esa época los cantantes de la nueva ola eran unos íconos. Oscar Golden, Harold, Kenny Pacheco, Álvaro Román, los Yetis, Juan Nicolás Estela. Y yo dije, bueno, me voy a apuntar a ese clan, a ese combo, y pretendí dizque cantar baladas. Entonces, hombre, con la irresponsabilidad de un muchacho de 15 años, me metía a los programas que entonces dirigían Julio Betancourt, nuestro colega y amigo, Marino Recio, un locutor muy famoso que llegó a Medellín, estuvo dirigiendo la emisora de la juventud en su momento, luego viajó con éxito a la televisión del Perú, del Ecuador y ya murió. Bueno, lo cierto del caso, en ese entonces el ícono en los medios de comunicación era Alfonso Lizarazo en Bogotá y aquí prácticamente los émulos eran Julio Betancourt, Marino Recio y Guillermo Inestrosa. Estaban en esos momentos dos programas bandera para nosotros los niños, porque hay que recordar que en ese momento yo tenía 14, 15 años. Entonces los programas eran Juventud Moderna y El Club del Clan. Hombre, yo me metí dizque a cantar. Cantaba lo de César Costa, lo de Enrique Guzmán, lo de Palito Ortega, lo de Leo Dan, pero salvo mi mamá, nadie me oía cantar bien. Entonces yo dije, no, esto como que no es lo mío. Yo había tenido la oportunidad, cual muchacho díscolo, de estudiar antes en Bellas Artes unos, ni siquiera años, unos meses, solfeo y piano. Nunca me he ganado un peso como pianista, pero sí me sirvió mucho esa experiencia para aguzar el oído, para tener claro cuando un cantante era desafinado, cuando desmedido, en fin, pues ya fue cuando me vino, como por arte de Birli Birloque, una connotación genética, y era bueno, si no doy para cantar, para escribir, ¿por qué no? Y haciendo gala de mi osadía, de mi irresponsabilidad, escribí a mano unas noticas sobre el ambiente de farándula de entonces, en el que de alguna manera pues me movía, simplemente como un admirador de los cantantes de la nueva ola de entonces. Le llevé a Carlos Serna, periodista de farándula del Colombiano, esas garrapateadas noticas, y me dijo, hombre, el problema es que eso es lo que yo hago. Pues lo que usted me está trayendo es lo que yo hago aquí en el Colombiano.
Él tenía una columna diaria que llamaba Por la Radio, pero están muy bien redactadas, usted se mueve en ese ambiente. Yo le voy a dar una idea. Hay un periódico que sale en Medellín por las tardes, llama El Diario. Preséntesele al director o al jefe de redacción con estas columnas. Me averigüé y entonces el jefe de redacción del periódico era el poeta Óscar Hernández, quien durante mucho tiempo pues, fue columnista del periódico El Colombiano, entre otras cosas. Ahí coincidimos como 25 años, pero en ese momento estaban Óscar Hernández Monsalve y Armando Cardona como los principales en lo periodístico. Les llevé la columna y no sé si me la aceptaron porque la columna valía la pena o simplemente porque le llamó la atención el que un loco de 15 años le llegara con ese material. Y me dijeron, hombre, se las vamos a publicar. Ahí empezó. Estoy hablando de agosto de 1966. ¿Ya? Es decir, comencé a los 16 años mi actividad periodística durante 53 años, hasta el sol de hoy. Luego se va para el Diario de Cali. No, El Pueblo. El Pueblo de Cali. Estuve un tiempo pero tenía la actividad allá y acá, sí. Porque mientras estuve trabajando con el suplemento Extravagario, con Daniel Samper Pisano, con Fernando Garavito, con la ex canciller Claudia Blum, en fin, entonces me reintegraron a la oficina del Pueblo en Medellín, en donde quien manejaba, digamos, la parte comercial y de logística y diplomática, entre comillas, era Humberto López. Entonces compartí oficina con Humberto López 5 años. Esa fue otra etapa, otra faceta. Sigue escribiendo, dura 7 años en El Tiempo y también como enviado reportero internacional acá en Colombia. ¿Cómo no? Con el Tiempo fui 7 años columnista, pero ya mayorcito, sí. Ya cincuentón. Con El Tiempo, en donde sí estuve, gracias al apoyo que me brindaron Juan José García, Carlos Uribe, el propio doctor Juan Zuleta Ferrer, entre otros. Estuve desde los 20 años como hasta casi los 50 como columnista del periódico El Colombiano en 2 fases. De un lado, en el suplemento dominical, en el suplemento literario, y de otro lado como columnista, una sección que llamaba Pequeñas Cosas. Y aparte de eso, pues como me ha gustado viajar y en calidad de director del radioperiódico Clarín, tuve la oportunidad de hacer algunos viajes, entonces para el periódico El Colombiano traía notas y entonces pues de alguna manera esos han sido los estadios en los que me he desenvuelto en lo que tiene que ver con la prensa. Colombiano, Tiempo, El Pueblo, y comencé y estuve en tal carácter como unos 3 años en el vespertino El Diario. Seguidita me cuenta cómo llega usted a la radio y cómo llega a ese gran medio que es el radioperiódico Clarín, que hoy todavía está en el corazón de muchos, de todos los antioqueños. Claro que sí. Y llega usted a la radio, después de ese paso tan bonito que tuvo por la prensa, por tantos medios, después de haberlo leído tanto, y son casi 35 años al frente del radioperiódico Clarín. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues el radioperiódico Clarín era el non plus ultra entre nosotros. Nació en 1958. ¿Cómo no? 7 de agosto de 1958 lo fundó don Miguel Zapata Restrepo junto a un grupito de amigos, entre ellos Jaime Tobón de la Roche, Antonio Patiño Vinasco, según me contaba. Pero bueno, lo cierto del caso es que yo, a comienzos de los 70,
pues cuando ya estaba ejerciendo como columnista del periódico El Colombiano, tuve una pretensión de llegar a la radio. Yo venía participando en unos programas culturales de Caracol los domingos y oyó una entrevista mía con Gonzalo Arango, don Miguel Zapata Restrepo. Me citó entonces y me ofreció trabajar en el radio periódico Clarín. Estuve año y medio bajo las órdenes de don Miguel Zapata. Estoy hablando, sí, de mediados de los 70s. Estaba yo en mis 20s, irresponsable a morir. Pues hombre, esa irresponsabilidad hizo que don Miguel Zapata, con toda la lógica del mundo, me degradara. Pero no fue de facto, sino que yo, dentro de la hipersensibilidad que manejaba, creí que el hecho de cambiarme de cubrimiento de una fuente, en ese momento la económica, a la judicial, fuese un castigo de don Miguel por ver que más de un día a la semana yo llegaba con los ojos muy brotados, con un olor a guaro impresionante, y entonces yo le renuncié. Pues bueno, el caso fue que seguí con el periodismo escrito. Se presentó la ocasión de estar como director de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, una experiencia que me enriqueció muchísimo, pero que yo no repetiría porque para mí lo público no es. Y estuve un año como director de comunicaciones del ya fallecido alcalde de Medellín, José Jaime Nichols. Al salir de ese cargo, don Miguel Zapata me volvió a llamar. Pero ya, pues, hombre, ya él dijo que yo no estaba para cargar ladrillo, como decimos entre nosotros los periodistas, a quienes hacen el día a día el reporterismo. Y entonces me dijo que hiciese análisis político y cultural en el radio periódico Clarín. Volví así y ya llegó la ocasión en que Belisario Betancur Cuartas le ofreciese a don Miguel Zapata Restrepo un cargo diplomático. Hombre, se filtró, corrió como bola de nieve en el gremio la noticia de que don Miguel Zapata se iba de embajador. Él nunca fue embajador, fue cónsul en Brasil y en Venezuela, o primero Venezuela que Brasil, pero lo cierto del caso es que, fracasando la posibilidad de ser director nacional de Coldeportes para don Miguel Zapata, entonces se le abrió la posibilidad diplomática, consular. Él la aceptó por varias razones que personalmente me contó, y no es del caso ahora. Pero lo curioso es que los socios de don Miguel Zapata Restrepo en el radio periódico Clarín ya la tenían clara. Y como pasa siempre en el matrimonio o en lo que sea, que el último que se da cuenta de en qué pasos anda la mujer es el marido. A veces sea en muy buenos pasos porque se va para el convento o simplemente porque está con otro. Sí. Pero lo cierto del caso es que el último que se dio cuenta de quién estaba en el plan de los socios de don Miguel Zapata para dirigir Clarín fue Fernando Vera. Entonces, en cierta ocasión, me llamaron a puerta cerrada Alberto Velázquez Martínez y Guillermo Encapié Orozco. Dijeron, vea, Miguel sale del radio periódico Clarín, pero nosotros no tenemos interés en dejar acabar al radio periódico Clarín. En ese momento entonces Clarín tenía 24 años. Nosotros hemos pensado que usted es la persona indicada para dirigirlo. Pues yo,
casi me caigo del asiento en el que estaba. Dentro de todas las utopías, las quimeras que yo había manejado, lejos estaba la de suceder a ese monstruo del periodismo radial que era don Miguel Zapata Restrepo. Y entonces yo dije, pues, honor que me hacen, yo no puedo decir que no, pero no voy a decir que sí hasta nueva orden. Yo me voy a poner el reto unos 6 meses para ver qué pasa. ¿Y se convierte usted en un monstruo igual o más superior que don Miguel? Pues hombre, don Miguel duró 24 años en la dirección de Clarín, yo duré 33. ¿Cómo le parece? Y llegó el punto en el que usted estaba en Clarín, haciendo radio, ¿Cómo no? pero también estaba haciendo prensa. ¿Cómo no? Y tuvimos el honor de tenerlo en la pantalla de Teleantioquia casi 5 años, un poco más de 5 años. Entonces estuvo en los 3 medios, que salía en todo, usted mejor dicho. Hombre, pues la verdad es que en ese momento sí, salvo que yo conociese Juan Gozaín en Bogotá, yo era la persona que estaba en las 3 posibilidades de medios de comunicación. Estaba entonces como columnista del Colombiano, como presentador y director de un programa en Teleantioquia, Esta Noche con Usted, que duró alrededor de 5 años en los años 90, y estaba como director del radio periódico Clarín. O sea que estás bien dateado, Felipe. Y tuvo la oportunidad de entrevistar a un montón de gente, de hacer muchos amigos, de opinar mucho en la política nacional, porque usted se fue convirtiendo en un validador bien importante en la política, no solamente regional, sino también en un opinador en la política nacional. Hombre, gracias. Sí, la verdad es que de algunos medios nacionales, como El Espectador, como El Tiempo, como CMI, se me consultaba cada vez que se presentaba un debate electoral. Para Teleantioquia y nuestro canal local Telemedellín, hasta el sol de hoy, yo suelo hacer los análisis conjuntamente con algunos colegas y amigos en las épocas preelectorales o electorales. Y la verdad es que sí, me enorgullece ese hecho de que ustedes hayan rescatado y hayan reconocido mi actividad cotidiana, sin querer queriendo, pues en lo que de alguna manera me especialicé yo, que tenía como más pretensión por el periodismo cultural. Entonces resultó ser lo del periodismo político. Hemos hablado del periodista de periódicos, hemos hablado del periodista de radio y de televisión. Nos falta hablar de Fernando Vera Ángel, el escritor. En un momentico me cuenta. Fernando Vera Ángel, el escritor, pues lo escuchamos hablar con Arenas Betancourt, lo leímos, conversaciones con Arenas Betancourt, escribió en varias oportunidades con Arenas Betancourt, y ahora que en Teleantioquia hace poco tuvimos la serie de Arenas, pues recordamos mucho este libro, de tallador de Cristos a escultor colosal, Arenas Betancourt. ¿Cómo fue esa relación con el maestro Arenas? Hombre, fue una relación muy, muy cordial, entrañable. Ahí sí no se dio la relación periodista-fuente, no. Nosotros fuimos compañeros, inclusive ahora hablaba yo de mi irresponsabilidad moceril, y entonces fui compañero de Bohemia, de Rodrigo Arenas. Fui quien le presentó a su tercera esposa, a la esposa antioqueña, María Elena. A María Elena. Yo los presenté en un barcito que quedaba a la vuelta de Caracol, en Palacé con Maracaibo. Un barcito de un señor muy querido, muy serio él, permanentemente adusto, pero de una manera impecable en el trato, y entonces trataba a algunos periodistas y locutores que trabajaban en ese entonces en Caracol, y algunos intelectuales que iban al barcito de Don Lao. Y allí le presenté yo al maestro Arenas Betancourt a María Elena. Estaba
pues no tanto como recién llegado, pero sí hacía poco había retornado a su tierra Rodrigo Arenas después de ser un ícono en México. Sí. Hay algo bien interesante, y es que durante mucho tiempo los mexicanos presentaron a Rodrigo Arenas como escultor mexicano. Así fue la proyección. Y él, por ejemplo, tiene obras en la UNAM de México y se movió pues con lo más granado de la cultura mexicana, como decir Diego Rivera, con Siqueiros, con Orozco. Bueno, no alcanzó a hacer mucha relación con Frida Kahlo, pues porque obviamente pues, ya llegó por los 50 a México con un apoyo económico que le dieron Belisario Betancur, Otto Morales, entre otros. Pero la amistad mía con Rodrigo Arenas fue tal que la primera persona que conoció a mi hijo Andrés Felipe unas horas después de nacer fue Rodrigo Arenas. Él sabía que yo estaba en el San Vicente de Paúl, en lo que llamaban o llaman el pensionado, a la espera de que mi primera esposa tuviera luz, y allí se fue Rodrigo Arenas a acompañarme mientras tenía la noticia sobre el alumbramiento. Y la verdad es que cuando el centenario de Barba Jacob, en muchas ocasiones, con Rodrigo Arenas tuve oportunidad de estar en Fredonia, ir a la casa de Lubital donde él nació, en Pueblo Viejo, allá era un sitio de bohemia de nosotros en La Estrella donde vivió mucho tiempo. Y bueno, pues como para resumir, pero de esa relación que se tradujo primero en unas crónicas en el suplemento literario del Colombiano, fueron 6. Entonces después le dimos cuerpo de libro. Él se ufanaba, lo mostraba mucho y decía que era una biografía novelada. Hay un punto que en la serie de Teleantioquia se pasa por alto y prácticamente todos quienes han hablado de Rodrigo Arenas han tratado muy someramente. Yo en el libro le doy un despliegue porque él quiso, y es la génesis de dónde viene la savia artística de Rodrigo Arenas Betancur. Él dice que de un tío loco, que entre otras cosas era compañero de aquelarres de María Cano, Ramón Elías Betancur, un personaje de fábula. Yo quisiera buscar para una novela, estuvo en el embalsamamiento del cadáver de Eva Perón, trabajó, me contaba Rodrigo Arenas, con Gaudí en la Sagrada Familia en Barcelona, pero era un loco de aquí a la luna, mejor dicho, el loco Rodrigo Arenas Betancur que vemos en la serie de Teleantioquia es poco frente a lo que fue el tío Ramón Elías Betancur. Y como Andrés, estos otros hijos, Arenas, Pequeñas Cosas, Cachifrenia, hay otros hijos en camino por estos días que ya está usted más tranquilo, con un poco más de tiempo. Hombre, sí, ya como no tengo que madrugar al día a día del radio periódico Clarín y que ya no me preocupa cuál es la noticia del momento, para eso me meto 2 veces al día y abro webs de los medios, especialmente de los de la región, o veo las tendencias en Twitter. Con eso quedo ya hasta saturado del día a día noticioso. Entonces, sí, estoy en un plan de preparar 2, 3 libros, pues hombre, y la verdad es que por lo menos este fin de año, de este pospandémico, ojalá sea pospandémico, ¿no? Todavía estamos en el pandémico 2021, pero entonces ojalá este año pueda por lo menos editar uno. Lo estaremos esperando, Fernando. Pues mil gracias, Felipe. Gracias por su legado, gracias por todo lo que nos ha enseñado, gracias por estar aquí. De verdad, a ustedes en esta mi casa, Teleantioquia, me siento siempre muy honrado y por esta invitación, pues 1.000.000 de gracias.